Entonces, ¿cuál es la idea de este método? Lo que nos va a permitir es resolver ecuaciones diferenciales parciales. Recuerda que ya no es lo mismo que lo que estaban trabajando actualmente. Entonces, es para ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales parciales. En general, van a ser de este estilo, de que sea más complicado esto en realidad el curso. Ya es bastante el nivel de dificultad que genera este tipo de ecuaciones, donde tenemos algunas constantes y tenemos implicadas derivadas de segundo orden para alguna de las dos variables independientes. Esto va a ser una función que depende de las variables dependientes, de la función que estamos trabajando y de sus primeras derivadas. Ese es inicialmente el problema que nosotros quisiéramos resolver. Déjame estudiar bien aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos resolver, obviamente, en algún dominio. ¿De acuerdo? Tenemos algunas condiciones de borde que se tienen que satisfacer. Por ejemplo, podrían ser condiciones para todo valor de x, fijando en 0 algún valor sub 0. Obviamente, esto puede ser generalizado. ¿De acuerdo? Trabajamos en alguna región, inicialmente rectangular, 0x1, 0y1. Entonces, inicialmente, nuestra región podría ser un rectángulo, pero obviamente esto puede ser más general de este estilo, que es lo que vamos a visualizar cómo trabaja este método. Y sin tratar de expandirnos mucho, vamos a hablar de que existen tres tipos de P generales que tienen que ver con estas constantes A, B y C. La forma en que se relacionan esas constantes nos va a entregar alguna EDP en específico. Por ejemplo, si se fijan, esto va a ser bien similar al discriminante. Si B cuadrado menos 4AC, se fijan, es como el discriminante de una ecuación cuadrática, es positivo, tenemos una ecuación hiperbólica. Si es igual a 0, tenemos una ecuación parabólica. Y finalmente, si es negativo, tenemos una ecuación elíptica. Es importante reconocer estas ecuaciones porque los métodos y la forma en que vamos a trabajar en ellas va a variar en pequeños detalles justamente por el tipo de EDP que estemos trabajando. Por ejemplo, en las ecuaciones elípticas más conocidas, que aparecen varios problemas de física, en matemáticas, la ecuación de Laplace, que probablemente ustedes ya han visto el operador laplaciano. Ecuación de Laplace. Que sería la siguiente en algún dominio acotado, ¿de acuerdo? Donde depende solamente de las posiciones espaciales. O también se le puede llamar ecuación de Poisson si tenemos una función que hace que esto no sea homogéneo.
A eso llamaríamos una ecuación de Poisson, con esto distinto de cero, para diferenciarlas. Y dependiendo del tipo de condiciones de frontera, tiene nombres distintos, pero que no es necesario recordar que una van a ser las condiciones de Dirichlet y la otra es las de Newman, que tiene que ver con las derivadas o la función inicial. Entonces, el tema es cómo resolver esta ecuación. Y obviamente se nos surgen problemas. Veamos, por ejemplo, un ejercicio sencillo de esto. Vamos a hablar de algo sencillo y que sin embargo tiene mucha dificultad a la hora de la solución, que es el siguiente. Tenemos la ecuación de Laplace, donde tenemos el operador laplaciano, U, en un dominio cuadrado. En ese dominio. Entonces, fijamos las condiciones de frontera, que son fundamentales para nuestra solución numérica. Que son las siguientes. Que van a ser unas condiciones de tipo Dirichlet, donde no tenemos condiciones frente a las derivadas, sino a la función original. Por ejemplo, ese es nuestro problema inicial. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para encontrar la solución de este problema, como una aproximación numérica, es fijarnos en la red cuadrada. Entonces, acá estaríamos entre 0 y 4. Y en esta malla vamos a visualizar cómo serían los valores numéricos. Si se fijan, nosotros por el simple hecho de tener las condiciones de frontera, ya tenemos cierta información. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos en los que nosotros sabemos el valor de la función? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Dónde conocemos la función? Se fijan, por conocer las condiciones de frontera, sabemos la función, por ejemplo, cuando x vale 0, y bastaría reemplazar los valores de y. Por ejemplo, podría conocer esos puntos solo por la primera condición. Gracias a la segunda condición podría conocer estos puntos que están acá, que si se fijan en este punto en específico, ambas condiciones me deben entregar el mismo resultado, no podrían diferir. Con la tercera condición voy a obtener los valores que se encuentran en el extremo derecho, que nuevamente esos valores deben coincidir entre esas dos funciones, y finalmente obtengo la parte superior, y eso ya son valores conocidos numéricamente. Entonces, dependiendo de qué tan fina quiera hacer yo mi red, que es la que me va a ayudar, que es justamente la que me genera diferencias finitas, que es el procedimiento que vamos a estudiar, es encontrar cuál es el comportamiento de la función en estos puntos intermedios, que obviamente va a depender de cuántos puntos yo estudie, y obviamente la cantidad de puntos va a aumentar la dificultad en la solución del problema.
Y para eso lo primero que tenemos que hacer es encontrar cómo se ve en el método de diferencias finitas las derivadas en primeros órdenes. Entonces veamos lo siguiente. ¿Cómo podemos aproximar la derivada de una función, cualesquiera? Vamos a poner acá. ¿Cómo aproximamos la derivada de una función f cualquiera? Si tenemos f de x, ¿cuál es la fórmula de derivada? ¿Alguien me la podría decir? Ya, perfecto. Para esto recordemos que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a considerar nuestro h como este x espaciado en nuestra red, podríamos hacer una aproximación numérica de la derivada como f de x más h menos f de x para la primera derivada. ¿De acuerdo? Y si queremos analizar la segunda derivada, fíjense que esto sería bastante similar, solo que sería la derivada de la función. Y eso podemos volver a aplicarlo en cada una de las derivadas. La primera me va a quedar f' de x más h, entonces lo que nosotros hacemos es movernos h hacia adelante y h hacia atrás. Esto me va a quedar, lo que voy a hacer es tomar f de x más h y moverme un punto hacia atrás. O sea, esta no, pues si la ponemos para... Y acá me va a quedar algo similar. Pero me voy a mover un punto hacia atrás. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo. Y de esta manera tenemos una aproximación de la segunda derivada de una función. Yo entiendo. Si yo entiendo una tarea comunal que está en lógica, ¿cuál es el signo? Lo del curso, claro, no me... Y así tendríamos la aproximación de nuestra derivada. Voy a ingresar a la y le voy a ya. Por lo tanto, fíjate, voy a cambiar aquí la hoja. Si nosotros tomamos nuestra derivada parcial con respecto a u, en términos de x cuadrado, podemos aproximar numéricamente como u en x más h en y, no nos hemos movido la derivada parcial con respecto a y, menos dos veces la función en x, y, más la función en x menos h, y todo esto sobre h cuadrado. Y por un tema de notación, por los puntos, si se fijan, estamos desfasando un punto hacia adelante y un punto hacia atrás. Y fijando u de x, si nos fijamos en un punto x, y, x, y, yj, a esto por notación lo vamos a llamar y, j solamente, voy a poder ocupar lo siguiente. Es decir, que no me muevo en y, por lo tanto sigo en j,
En X me moví una unidad, entonces le vamos a llamar I más 1, J, menos 2U y sub J, más U y menos 1 J, porque me desplacé un punto hacia la izquierda, dividido en H cuadrado. Entonces, de esa manera tenemos una aproximación de la derivada parcial con respecto a X en términos, ¿cierto?, de los puntos cercanos. Si se fijan, voy a tener un punto U sub I J, voy a mover en X un punto U I menos 1 J y U I más 1 J. Entonces, de esa manera estoy aproximando mi valor central con los valores que están cercanos, que si lo llevamos a la red que habíamos dibujado anteriormente, quiere decir que si quiero conocer ese punto, me voy a dar la información que viene de acá y la de acá. Entonces me va a ir generando incógnitas y eso va a ser un problema que es de ecuaciones diferenciales. Lo voy a transformar en un problema algebraico de una solución numérica matricial, que ya son herramientas que manejamos. Lo mismo si quiero conocer este punto, voy a usar esa información, y esa. Por lo tanto, voy a ir encontrando puntos nuevos. Eso quiere decir que si quiero aproximar el laplaciano, que no es más que las segundas derivadas con respecto a X, más la segunda derivada con respecto a Y, se fijan ahora en vez de moverme en Y, me voy a mover en J. De esa manera obtenemos lo siguiente. Voy a tener U I más 1 J menos 2 y J más U I menos 1 J. Ahora me voy a mover en J. Voy a tener U sub I J más 1 menos 2 sub I J más U sub I J menos 1. Y por lo tanto mi único punto en común van a ser estos valores. Eso quiere decir que voy a poder centrar mi ecuación. Y obtenemos lo siguiente. Menos 4 U sub I J. Y, como recordarán, la ecuación original es una ecuación de Laplace, donde esto tiene que ser igualado a 0. Por lo tanto, todo este sistema queda igualado a 0 y básicamente podríamos borrar acá y decir que estos 4 puntos son idénticos a 4 veces U sub I J, que es lo que me va a permitir resolver el sistema. ¿Se entiende esa idea de cómo se trabaja en el método, más que recordar fórmulas de memoria? Entonces, el problema va a surgir principalmente cuando tengamos que discretizar el gráfico, ¿ya? Cuando sea la región es la que me va a generar los problemas y obviamente la mayoría de estas soluciones son computacionales por la gran cantidad de ecuaciones diferenciales que genera, pero tampoco es algo en extremo complicado. Entonces, veamos por ejemplo no olvidemos nuestro problema original. Entonces, si trabajamos en esta malla, ¿cuáles son los puntos que tenemos que trabajar? Si se fijan, voy a partir de U 0,0, que va a estar acá, U 1,0, 2,0, y esos son los puntos. Y vamos a ver cuáles son los que conocemos. Entonces, fíjense que voy a tener el punto. Como tengo la red, mi paso H lo voy a hacer de tamaño 1. Esta parte es una parte donde vamos a tener que hacer hartos números.
Entonces, si el h es 1, fíjense que tengo x0, x1, 2, 3 y x4. Lo mismo para y, vamos a hacerlo aquí espaciado. Y ahora vamos a tener los siguientes puntos. Tenemos U00. Vamos a ver algunos que vamos a conocer, que son justamente los de la frontera, y eso los vamos a calcular de inmediato. U00, nos vamos a mover acá en Y. 01, U02, U03 y U04. Entonces, fijan, esos puntos ya los conocemos. Acá estamos con U10, 1, 1, 1, 2, 1, 4, U20, U21, no, me falta el U2. Y finalmente, ¿cierto? U40, U44. Entonces, fijémonos primero, ¿cuáles son los puntos que nosotros conocemos? Que ya sabemos. Fíjense que los puntos que nosotros conocemos ya a priori, que obviamente tenemos que calcularlo, pero van a ser justamente los que se encuentran en la orilla de la grilla. Por ejemplo, sabemos que en x0 mi función es la siguiente. Vamos a recortarlo desde acá. Como... Vamos a copiar. Entonces mi función es e a la y menos entonces fíjense que u de x0 como a y tengo e a la y menos coseno de y. Entonces si alguien me ayuda podemos ir calculando rápidamente esos valores numéricos para corroborar de que no nos equivoquemos. Entonces tendríamos e elevado a 0, coseno de 0, entonces esto vale 0, ¿cierto? Reemplazando en 0, 0. Ahora, entonces e a la 1 menos coseno de 1 me da aproximadamente 1,72. Vamos a sacar muchos más decimales. P2 me da 4,44.
de 3 a 7,16 y 4, 9,88. Pero esto sería mi primera aproximación numérica. Luego, conozco también el otro extremo. E a la y, cuando x vale 4, que sería lo siguiente. Que sería e a la... Entonces tengo u de 4, y, que sería e a la y coseno de 4 menos e a la 4 coseno de y. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar ahora. Entonces tendríamos e a la y, en este caso vamos a partir con el compañero. Sería e a la y, que en este caso la y es de 4 menos coseno de y a la 4 con y igual a, entonces partimos 0. Que sería menos 55,25. Luego con y igual a 1, que me daría menos 31,28. Y aquí igual 2. Quedaría 17,89. ¿Qué áreas son las que más actualmente? Y igual 3. Sería 40,92. Y finalmente y igual 4. Que me daría 0. Y entonces ya tenemos esa primera parte. La voy a subir después, se la voy a mandar al coordinador de Payet para que la suba. Entonces, luego lo que tenemos que hacer es ocupar el otro sector para ver los límites inferiores. Ahora tenemos x0, por lo tanto vamos a ver nuestra primera fila, que es coseno de x menos e a la x. Obviamente, si fijan con x igual a 0, nos tiene que dar el mismo resultado anterior. Entonces vamos a ver qué pasa con x igual a 1.
Y eso me da resultado menos 2,18. Que me ha pasado, mira, la semana pasada tuve varias también. Para x igual 2. Y también justamente por diferentes motivos pescando. Me da menos 7,81. Y finalmente para x igual a 3, ya que para x igual a 4 nos tiene que dar el mismo resultado anterior. Sí, yo creo que son normales, porque mensuales sería demasiado. Y me daría menos 21,08. Podemos corroborar reemplazando en x igual 4 para ver que es el mismo resultado. Y nos tendría exactamente lo mismo, que es justamente menos 55,25. Perfecto. Entonces ahora solo nos quedaría probar el último sector de nuestra orilla, que sería justamente lo que tenemos acá. Y con esto ya tendríamos fijados los extremos. Entonces vamos a movernos con x igual a 1. Y aquí ya estamos fijando la línea inferior. 31,28. Es igual a 2. Me da como resultado menos 17,89. Y con x igual a 3. Menos 40,92. Si yo reemplazase en x igual a 4, si es que lo están haciendo ustedes, me tiene que dar como resultado 0, que es lo que esperamos. Entonces, si se fijan, ahora nuestro problema es resolver simplemente un sistema de 9 ecuaciones. Porque van a ser 9 ecuaciones las que se van a generar para cada una de esas variables. ¿Por qué? Voy a resolver inicialmente, por ejemplo, el sistema para esta variable. Si se fijan, para esa variable, yo lo voy a escribir. Entonces, según lo que nosotros acabamos de calcular, si yo quiero calcular, por ejemplo, U11, necesito U2, 1, U0, 1, U1, 2, U1, 0, y todo eso dividirlo por mi paso, que es h cuadrado, que es 1. Por lo tanto, se fijan, voy a tener el siguiente sistema. Para U1, 1, tengo que 4 U1, 1 es igual a U1, 0 más U0, 1 más U2, 1 más U1, 2. ¿De acuerdo? Eso es porque es dividido por h cuadrado, que vale 1. Entonces, ya con eso, y son solo, se fijan, los valores que nosotros conocemos acá son los siguientes. Conocemos estos dos. Entonces ya me quedan términos solo de los dos valores numéricos que tenemos que calcular. Voy a tener 4 U2, 1, que U2, 1 va a ser, fíjense, en los de arriba y abajo, U2, 0 más U1, 1,
que ese ya lo ideal sería conocerlo, ¿cierto? Más U22 más U31, luego U31, que sería U30, que lo conocemos, más U30, U41, más U21, más U32. Se fijan aquí también, acá en este caso conocemos solo ese valor, pero acá conocemos dos valores, lo cual ya me ayuda bastante. Voy a ir reduciendo la cantidad de términos que vamos a resolver. Esto me genera una matriz no menor, pero que se puede solucionar. Esto podríamos fácilmente meterlo a un programa o resolver con métodos que se hayan visto durante el curso. Luego voy a hacer la ecuación para U12, que sería U11 más U02 más U12 más U13. Ya. Y ahora ya me quedaría el último grupo de ecuaciones, que sería U13. Ya me cambiaste, porque me salió entonces como probablemente hay una salida, tú pregúntame todo lo que quieras para información relacionada al sistema, ¿cierto? Y vamos revisando, ¿ya? Ya comenzáis a grabar, porque después tú quieres darle una grabación de sirve para tener y a compartir pantalla. Vamos a empezar, estoy pantalla. Ya, súper, aquí vamos a empezar aquí. Como profesor, Y esta sería mi última ecuación. Y acá dentro de la plataforma también tenemos distintas protecciones. Tenemos el administrador, que probablemente sea directorio. Tenemos perfil de CRM. Ese sería todo el sistema que yo tengo que resolver para obtener mi aproximación numérica. Evaluación, planificación. Sí, Entonces sería un sistema que parece bastante amplio. No es tan complicado si entendemos bien claro cuáles son los valores que tenemos que resolver, ¿cierto? Obviamente no sé cuáles son las características con las que van a trabajar ustedes, si que tienen acceso a calculadoras, que eso va a ser bastante distinto el resultado y cómo tienen que calcular, ¿cierto? Se puede notificar el profesor desde aquí. Ya, ¿se entiende la idea de esto? Obviamente, resolver este sistema ahora nos tomaría bastante tiempo. Yo les puedo enviar la solución de esto numérico, como sería la matriz, y obviamente un programa computacional lo puede hacer, que es finalmente lo que uno hace cuando se encuentra con un problema de estas características. ¿Ya? No vamos a hacerlo a mano. Obviamente totalmente fuera de nuestras capacidades resolver este problema a mano. ¿Se entiende eso, cierto? O sea, si en la prueba, obviamente, la cantidad de puntos que vamos a trabajar es mucho menor. Vamos a ver un ejemplo. La idea era primero ver este ejemplo para que se entendiera qué es lo que nosotros tenemos que hacer y el tipo de problema que nos surge de estos cálculos. ¿Se entiende cómo funciona el método? Eso es lo principal. Sí, profe, ¿se entiende? ¿Sí? Ya, entonces para que veamos un problemita con un poquito más acotado. Por acá. Entonces ya con un número que vamos a trabajar mejor. Un segundito.
que pausar un poco la grabación. Por eso es el problema que no tenemos el mismo acceso que ustedes a la información, entonces yo estaba viendo que era mucho más complicado, pero más fácil, más llevadero. Ya, entonces el problema que me plantea la compañera es el siguiente. Entonces, todo esto, hasta donde entiendo, es con diferencias finitas, ¿cierto? No estamos saliéndonos de la materia. Yo lo vi un poco más complicado, pero no hay diferencias sustanciales en la metodología. Por ejemplo, veamos el 3.2. Es, me puede ser y2' igual a 4 menos y' más 2 sobre x cuadrado de y menos 2 sobre x cuadrado logaritmo natural de x. Con el x entre 1 y 2. Entonces no tenemos puntos singulares problemáticos. Y1 igual a menos 1 medio. Y2 logaritmo natural de 2. Que h sea un cuarto. Ya, entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reescribir esto, ¿cierto? Utilizando lo que habíamos visto recién. Entonces, recuerden que yo les dije que y' se aproxima como y en x más h menos y de x, ¿cierto? Todo esto dividido en h. Esa es la aproximación, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya, y y2', fíjense, porque voy a utilizar y' acá, es necesario. Y y2' de x me va a quedar como y de x más h menos 2 veces y de x más y de x menos h. Y todo eso dividido en h cuadrado. Esto es importante porque es lo que me va a dar la distancia y el punto en el que estoy trabajando, ¿cierto? Entonces, si recordamos, ahora como tengo una pura variable, a diferencia de lo que yo le había explicado recién en R2, si yo nombro a y de x como y sub i, en algún punto x sub i, entonces y de x i más h va a ser y de i más 1. ¿De acuerdo? Aquí estaba tratando de entrar. Me apareció alguien entrando, ¿no? ¿Lo vieron ustedes? Entonces, lo mismo si hago y de x i menos h, eso lo vamos a nombrar como y menos 1, ¿cierto? Entonces veamos cómo va a quedar mi sistema, mi ecuación que está ahora descrita acá. En primer lugar, como el x no toma valores 0, voy a multiplicar toda la ecuación y la voy a escribir de la siguiente manera. Como x cuadrado y2' más 4xy' menos 2y más 2 logaritmo natural de x. Aquí lo que habría que completar es que nos vamos aquí a acciones y vamos a editar. Tenemos dos. Eso sí, está bien la ecuación, ¿cierto? Y a mí no me confundo con ningún signo, están los dos bien, para que se me hace la ecuación equivocada. Ya. Entonces, eso igual a 0. Y ahora escribámoslo en términos de nuestro sistema. Y2' lo vamos a escribir de esta forma. Fíjense que Y2', antes de anotarlo, Y2', entonces en cualquier punto xy, lo voy a aproximar como y de i más 1 menos 2y sub i más y menos 1 dividido en h cuadrado. ¿De acuerdo con eso? Profe. Entonces, ahora, y' voy a hacer un tratamiento así.
lo vamos a anotar como nuestra aproximación inicial, que sería y más 1 menos y sub i partido en h. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazando, fíjense que voy a obtener x y al cuadrado, que no me va a generar problemas porque aquí el x es solamente la variable libre, entonces se va a mover entre 1 y 2. Tengo 4 puntos. Esto me va a quedar como y sub i más 1 menos 2y sub i más y sub i menos 1 dividido en h cuadrado más 4 y más y sub i partido h menos 2y sub i más 2 logaritmo natural de que sub i igual a 0. Nosotros tenemos tres pilares súper importantes y este acompañamiento con ustedes. Porque esta situación de que ¿Bien? Entonces ahora lo que nos quedaría es despejar. Fíjense que vamos a tener una cantidad de ecuaciones que podríamos escribirla directa desde acá y despejar nuestros valores numéricos. Fíjense que el x y van a ser lo siguiente, lo voy a anotar en otro color. Voy a tener x0 va a ser 1, x1, como el h es un cuarto, va a ser un cuarto, ¿cierto? O 0,25. Va a depender cómo nos acomode nosotros ocuparlo, es lo mismo que un cuarto. x2 va a ser un medio, x3 3 cuartos, espérense, perdón, 1,25, estamos, perdón, 5 cuartos, 3 medios, 7 cuartos y 2. Ahí, pequeños errores. Esos serían mis puntos, ¿cierto? Aquí me falta uno igual. Y aquí tengo los puntos. Entonces, fijémonos en lo siguiente. ¿Cuántos y tengo? Voy a tener y0, que lo conocemos, ¿cierto? ¿Cuál es y0? Es este punto de acá, que es menos un medio. ¿Están de acuerdo? Tenemos y1, que lo desconocemos, y2, y3 y y4, que también lo conocemos. Y4 es logaritmo natural de 2. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, ¿cuántos puntos tenemos que encontrar? Pero si aún existe alguna duda, tenemos que estar en vivo. ¿Qué es estar en vivo? No es ningún corte. Es nuestro tipo de soporte. Está de 8 de la mañana a 11 de la noche. Entonces vamos a reescribir la ecuación. Sabemos que h es un cuarto, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a reescribir para obtener un par de valores numéricos. Entonces, como un cuarto, en realidad lo que tengo acá es multiplicar por 4, se me quedaría 4 x y 4 al cuadrado, x y al cuadrado, por y más 1, menos 2y sub i, más y sub i menos 1, más 4 al cuadrado, fíjense, porque tengo un 4, x y más 1, menos y sub i, menos 2y sub i, más 2 logaritmo natural de y. Y agrupemos. Necesito agrupar mis y sub i. ¿Cuánto es y sub i? Dígame. Profe, disculpe que yo tengo acá anotado que I' es I sub I más 1 menos I sub I menos 1 partido en 2H. Es que eso es otra aproximación, pues depende de cómo queramos aproximar nosotros. Ah, Porque ya. también es lo mismo. Lo que hace aproximar lo siguiente, pues, es aproximar el límite de la siguiente manera, es como hacerlo como esta aproximación, vamos a hacerlo como I de x más h
menos y de x menos h dividido en 2h. Si ustedes lo usan así, podemos usarlo así. Pero esa es la aproximación que utilizamos. No sé si es Ya. como la forma estándar que se lo están enseñando. Entonces, ustedes me dicen que les acomoda más. Por mí no hay problema, lo que ustedes prefieren utilizar. ¿Podría ser de esa forma? O sea, Sí, que... utilicen. Entonces tenemos que generar el cambio acá. Aquí sería menos 1, ¿cierto? Y menos 1, 2h. Y es el único cambio, ¿cierto? Excelente. Entonces, bueno, también WordPress usted trabaja en aula virtual. Sería ese cambio, entonces me cambiaría esto acá. Ya. Eso para que quede, entonces en vez de 4, me subiría solo un medio, sería el 8x. Ese es el único cambio. Entonces, voy a agrupar los y sub i, que son los que necesito inicialmente, ¿cierto? Entonces, eso serían menos, me quedaría 4 al cuadrado por 2, saco el 2 y sub i, x cuadrado más 1, que es juntar s y s, que están factorizados por st, ¿cierto? Más y sub i más 1, que me va a quedar 16x al cuadrado más 8xy más y menos 1, que serían 16, ¿cierto? X cuadrado menos 8xy. Y finalmente me queda más 2 logaritmo natural de x igual a 0. Ya con esto vamos a poder generar todo el sistema de ecuaciones, porque vamos a tener los números finalmente, ¿no? No tenemos tanta complicación. Entonces, generemos el sistema. Fíjense que voy a necesitar para Y1, Y2 y Y3 solamente, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar para i igual 1, me va a quedar menos 2 Y1, me quedarían 16, 1,5 cuartos al cuadrado, entonces serían 5 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, más 1, más y sub i más 1, y sub 2 en realidad, y sub 2, y esto me quedaría 16, 5 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, más 8, 5 sobre 4, más y menos 1. Ya sabemos que eso me va a dar solo 25 menos 8 por 5 cuartos, más 2 logaritmo natural de 5 cuartos, igual a 0. Entonces se me eliminaría, me quedaría menos 25 más 1, 26, 52 y sub 1, más 25 más 10 más 35 y 2, más serían 25 menos 10, 15 y 0, más 2 logaritmo natural de 5 cuartos, igual a 0. Ese sería mi primera ecuación. Para y2 sería menos 2 y sub 2 es 3 medios por 6 cuartos, así me queda un 6 al cuadrado solamente, ¿cierto? Me queda el 4 al cuadrado, se me va a ir ahí. Me quedaría solamente el 6 al cuadrado, más 1, más y sub 3. Lo mismo, me quedaría 6 al cuadrado, más 8 sería 4 por 3, 12, que sería ese producto, más y sub 1, que sería 6, lo mismo, sería 6 al cuadrado, menos 12, más 2 logaritmo natural de 3 medios.
Entonces me quedarían 37 menos 74y2 más 36 más 48y3 más 36 serían 24y1 para 0 y tengo el último que es para y3 2y3 que serían 49 más 1 más y3 serían 49 más 7 14 más y2 más y4 más y2 49 menos 14 más 2 logaritmo natural de 7 cuartos igual a 0. Entonces menos 100 y3 más 3 63 y4 más 5 35 y2 y tenemos lo cierto. Entonces, mi sistema de ecuaciones me da lo siguiente. Tengo y1, 52 y1 es igual, lo paso hacia el otro lado, ¿cierto? 35 y2, que lo desconocemos todavía, más 15 y0, pero y0 vale menos un medio. Más 2 y logaritmo natural de 5 cuartos es 0, ya después lo vamos a anotar, no, ya con eso, natural de 5 cuartos. Esa sería mi primera ecuación. Para y2 tengo entonces 74 y2 igual a 48 y3 más 24 y1, que no lo conocemos, más 2 logaritmo natural de 3 medios. Y finalmente tenemos 100 y3 igual a 63 y4, pero y4 vale logaritmo natural de 2 más 35 y2 más 2 logaritmo natural de 7 cuartos. Y ahí tengo mis tres ecuaciones con tres incógnitas. Este es el sistema que tenemos que resolver. Que si se fijan se puede reemplazar rápido porque podemos tomar, por ejemplo, en la ecuación 2, reemplazar y3, que ya sabemos que está acá, y reemplazar y1, ¿cierto? Si bien no van a ser números muy amables, pero sí me van a dar una solución inmediata. Entonces yo podría tener que y2 es 1 sobre 74 por 48 factor de y3, lo voy a reemplazar acá, sería 63 logaritmo natural de 2 y3 en 100 natural de 2 más 35 y2 más 2 logaritmo natural de 7 cuartos más 24 sobre 52 y1 que vale 35 y2 menos 15 medios más 2 logaritmo natural de 5 cuartos y todo eso le sumamos logaritmo natural de 3 medios. ¿De acuerdo? Y con eso ya tenemos el resultado porque vamos a poder despejar y2 de esta sola ecuación.
¿Se entiende el procedimiento en ese caso? Sí, profe. ¿No? No vamos a hacer todos esos cálculos numéricos, pero o sea, no es algo que les vaya a generar dificultad y después de obtener el valor de Y2 reemplazamos simplemente. Eso lo pueden hacer ustedes con para no desgastar en esa parte. Pero ya teniendo este sistema, ya tenemos el, el ejercicio solucionado básicamente, porque ya con eso obtenemos los puntos necesarios para aproximar mi ecuación diferencial. Bien, ¿se entiende el procedimiento? ¿O hay alguna duda? Yo entendí todo. Gracias. Ya, entonces una vez que se genere la grabación, voy a pedir que la suban al drive que tiene Payer para que la puedan revisar. ¿De acuerdo? Y ya con eso ya tendrían que tener este problema solucionado. Trabajan nuevamente con los números. Ser Profe, ordenado nomás, dígame. aparte bueno, de esta última materia, no se sabe quién más puede entrar en la prueba. No, ahí me pillan completamente. Entiendo que es toda la materia, pero acá en este caso la coordinación es la que les puede dar la respuesta final, porque nosotros con suerte logramos saber de qué iba a entrar esta parte en la POR, en el examen o la prueba de suficiencia, no sé cómo la llaman en este caso. Pero detalles, nosotros no. Ojalá pudiese manejar más detalles porque podría preparar algo más específico. Por ejemplo, yo pensé que iban a entrar ecuaciones diferenciales parciales y por lo que veo en la guía no es lo que les va a entrar. Entonces, pueden notar que información certera y la verdad nosotros no manejamos. Ya, muchas gracias. Pues gracias a ustedes, nos vemos. Espero que les vaya bien. Si tienen dudas me pueden consultar.